Lo que corresponde a la clase de la presente semana son conceptos generales del flujo de fluidos y hablar un poco acerca de la ecuación de continuidad. Entonces, en esta clase, pues de modo lo que vamos a pretender con su desarrollo es tratar de obtener algunas características de los fluidos, una idea general. Entonces, les voy a leer cuáles son sus objetivos. Les voy a leer en honor al tiempo, prácticamente, aunque eso lo tienen ustedes en la programación semanal que ustedes pueden bajar de aula virtual. Ahí se le pone la programación y los objetivos específicos, la finalidad es que les sirva para estudiar. Ahí ustedes pueden hacerse las preguntas necesarias que me pueden preguntar de estos objetivos, por ejemplo. Esa es la finalidad. Eso es lo que la clase va a pretender, como les digo, desarrollarse en este día. Por ejemplo, uno de los objetivos dice, explicará en qué consisten las características generales de los siguientes tipos de flujo de fluidos. O sea, fluidos estacionarios, no estacionarios, compresible, incompresible, viscoso, no viscoso, rotacional e irrotacional. Distinguirá, dice, por sus características, un flujo en régimen laminar o régimen turbulento. Entonces, eso es lo que se pretende, como les digo, con esta clase. Entonces, vamos a desarrollar, como dicen, los primeros contenidos, a entender primero la dinámica de los fluidos. Ya la semana anterior cubrieron la parte de hidrostática, se estudió el flujo en reposo, utilizaron, como dicen, primordialmente la primera ley de Newton para aplicar a los problemas. El día de ahora iniciamos, como dicen, lo comprendido en dinámica de los fluidos, o también conocido como hidrodinámica. Que es, como dicen, muy utilizada en el campo de los fluidos. Sus ecuaciones, como dicen, a veces pueden ser complejas. Y vamos a tratar, como dicen, de comprender conceptos básicos que se utilizan en la dinámica de los fluidos. Por ejemplo, presión, densidad, velocidad. Podría ser también posición. Traen diferentes teorías, pero la finalidad, como digo, de la hidrodinámica es ver el comportamiento de los fluidos en movimiento. Entonces, a veces hay que construir modelos. Ya ustedes saben, inclusive, actualmente los problemas que se tienen con las tempestades, los tsunamis, por ejemplo. Entonces, tienen que desarrollar equipos más sofisticados. Se hacen modelos, pero a veces con la naturaleza es bien difícil luchar contra ella. Pero al menos se logra controlar un poco. ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a tratar, ¿verdad? Como lo digo, con la hidrodinámica, tratar de comprender cómo lograr medirla, porque a veces uno aquí lo que interesa es, como dice, una descripción, o sea, describir
y saber aplicar las leyes. Hay que describir un fluido y bajo ciertas consideraciones. Algunos surgen, como dicen, pasos muy complicados, pero hay que hacer el esfuerzo y tratar, como dicen, de hacer los modelos. Ustedes saben que esto tiene mucha aplicación en aerodinámica. Por ejemplo, cuando inclusive se va a instalar, se va a hacer un pozo, hay que seleccionar la bomba adecuada, los dispositivos adecuados, evitar pérdidas. Pero nosotros únicamente, como les digo, vamos a ver la parte más simple. Lo más complejo, pero lo van a ver más adelante en cursos posteriores. Entonces, nosotros aquí vamos a analizar, como dicen, partículas de fluido. Simple partículas, así como se analizó en física 1, ustedes recuerdan, el cuerpo se comenzó a analizar como una partícula. Un vehículo lo consideramos como una partícula dependiendo de la instancia en la cual se encontraba. Aquí, por ejemplo, un fluido podría ser una simple gota de agua. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a necesitar? Y estamos nosotros, como dicen, como observadores del origen, y vamos a analizar una partícula de fluido. Entonces, podría ser, dejamos caer un chorrito de agua, o abrimos suavemente el grifo en nuestra casa, ¿verdad? Y observamos una partícula de fluido. Esta partícula de fluido, jóvenes, va a tener, como dicen, una posición. Es decir, que yo la puedo describir en función de X, Y, Z y el tiempo. Más adelante, la partícula puede que haya pasado de este punto a este punto. Por ejemplo, el punto A al punto B. Pero estudiar una partícula o una simple gota de un fluido, ¿cuánto nos va a involucrar? Porque recordemos que ya en la práctica los fluidos dependiendo del tipo de fluido, la circulación que se da en ellos es inmensa. Entonces es bien difícil ir en cada uno de estos puntos describiendo su posición, luego su velocidad, la densidad o alguna otra propiedad característica de él, o la fuerza a la que se ve sometida, o al momento angular, por ejemplo. Entonces, aquí donde una de las teorías, Joseph Louis Lagrange plantea la teoría, analizar cada una de esas posiciones, que es bastante compleja porque ya hay una infinidad de fluidos. Ustedes pueden ver una corriente de un río, o cuando abren el chorro en su casa, que le dicen que hay que llenar la pila, abren el chorro bastante fuerte, ¿y qué ocurre? Está con espuma, sale. Entonces ya la situación, como dicen, es muy compleja. Cada una de las teorías es de punto a punto. Luego apareció Leonard Euler, que es la que nosotros vamos a seguir. A plantear, como dicen, siempre la partícula de fluido, pero siguiendo, por ejemplo, el caso de una gota. Por ejemplo, aquí tendríamos lo que se le constituye una línea de corriente. Y la sucesión seguida por la trayectoria de una gota.
Por ejemplo, aquí podríamos tener una velocidad P1, una velocidad P2, una velocidad P3, velocidad P4, velocidad P5, velocidad P6. Entonces podríamos describir para cada una de ellas la densidad en función de X, Y, Z y T. La velocidad en función de X, Y, Z y T. La presión en función de X, Y, Z y T. También la posición X, Y, Z y T. Pero para esto, pues hay que identificar primero qué tipo de fluido vamos a tener, ¿verdad? Como les digo, tienen diferentes características. Pero lo importante es que ya se hace un poco más fácil porque analizamos una partícula de fluido a lo largo de una línea de corriente. Una línea de corriente es una sucesión de puntos de aquel punto intermedio. Lo único que uno ve como que fuera un flujo continuo, no es continuo. La trayectoria de una gota. Ustedes pueden ver en unos esquemas, en algunos libros, de la trayectoria de una gota de agua. Y podemos, como les digo, determinar sus respectivas. Pero hay que hacer ciertas reducciones. Porque aquí nosotros vamos a trabajar con fluidos ideales. Entonces vamos a ver un poco el punto 2.1 que nos dice conceptos generales del flujo de fluidos. Es un flujo porque siempre es constante, se mantiene, como dicen, durante cierto tiempo determinado. Inclusive a veces las tormentas cuestan. Pero la corriente de un río puede variar. Entonces, bajo ciertas oposiciones, pues ni modo, tenemos que hacerlo, como dicen, lo más accesible posible para que sea lo más sencillo. Entonces, porque los fluidos reales, o sea, existen jóvenes, los fluidos hay reales y hay ideales. Los reales son cuando me refiero que las ecuaciones son bastante complejas. Pero nosotros en el curso de Física 2 únicamente vamos a trabajar con flujo ideal. Y como dicen, el flujo de fluido presenta ciertas características. En total son 8. Tenemos, por ejemplo, cuál es el fluido ideal, en el cual prácticamente vamos a trabajar. Entonces, el fluido ideal presenta las siguientes características. Es estacionario, también es no viscoso, es irrotacional, y la otra es incompresible. Ese es un fluido ideal, cumple las características. Bueno, los fluidos reales, ¿qué características cumplen?
no estacionario, viscoso, rotacional, compresible. Los líquidos se consideran incompresibles, pero los gases sí son fácilmente compresibles, cambian de acuerdo con la temperatura, cambia su densidad. Como recordemos que fluidos están involucrados líquidos y gases. Entonces vamos a ver, como les digo, cada una de estas características. Vamos a comenzar con el fluido estacionario, flujo de fluido estacionario. ¿Cuál creen que sería la característica principal de un flujo estacionario? También en algunos textos, ya de mecánica de los fluidos, a veces le dicen también un flujo estable, un flujo tranquilo. Entonces, en el flujo de fluido, ¿cuál es estacionario? Por ejemplo, aquí tenemos una partícula de fluido que sigue esta trayectoria. Aquí está, como dice, el punto A, al cabo de cierto tiempo llega a B, y luego a C, y luego a D. Estamos analizando una gota de un fluido que está circulando. Aquí llega a una velocidad T sub A. Aquí llega a una velocidad T sub A. Aquí, un tiempo 1, y un tiempo después, un tiempo T sub A. Pueden observar, jóvenes, que la velocidad de A es diferente de la velocidad de B. O sea, por ejemplo, entre A y B, como dicen, puede existir una aceleración. Recordemos que la aceleración no es más que un cambio de velocidad. Pero ¿cuándo un flujo estacionario? Cuando la velocidad en este punto no cambia, jóvenes, ¿verdad? La velocidad en A va a ser igual en T sub 1, la V sub A va a ser igual para un tiempo T sub 2, y la velocidad de otra partícula que pasa por dicho punto en T sub 3 va a ser la misma, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que las propiedades de un fluido en este punto siempre se van a mantener constantes. La misma densidad, por ejemplo. Entonces, cualquier partícula que pase en un tiempo determinado en este punto, si no cambia, entonces el flujo que tenemos es un flujo estacionario. ¿Verdad? Entonces el flujo estacionario es una de las características de los flujos ideales, ¿verdad? Esta primera que hemos visto. O sea que no cambia, no varía con el tiempo. Entonces el flujo, como digo, es estacionario. Las velocidades de un punto a otro sí pueden cambiar, ¿verdad? De B sub A, B sub B, B sub C, B sub D, pueden ser velocidades diferentes. B sub A, diferente de B sub B, diferente de B sub C, diferente de B sub D. Las velocidades cambian, o las rapideces, por ejemplo. Pero si no cambian en este punto, o en este, con el tiempo, el tipo de flujo es estacionario. Deseo que les quede bien afianzado este conocimiento, porque, pues sí, una de las finalidades es que ustedes sepan distinguir las características de un fluido ideal. Más que todo estacionario, porque ven las palabras, creen que estacionario quiere decir fijo. No, es que las condiciones en dicho punto no van a variar. Por eso el fluido está circulando permanentemente, no está en reposo. La siguiente característica decíamos que era no viscoso.
Esto es ideal. Cuando digo no viscoso, la analogía, la analogía que hay con los sólidos, para tener una mejor idea, es que no hay rozamiento interno. Es un fluido ideal. No viscoso quiere decir que no existe rozamiento interno. Viscoso, pues sí. ¿Qué quiere decir? Ustedes, por ejemplo, pueden hacer los experimentos. Dejen deslizar agua, dejen deslizar aceite, aceite de motor, aceite de cocina y la otra miel. Sobre una lámina de vidrio, ¿qué va a ocurrir? El agua va a correr mucho más rápido que el aceite y la miel ahí va a quedar. Entonces, eso nos viene a indicar que la mayoría de sustancias son viscosas. La sangre también presenta viscosidad. Es analogía de la forma de rozamiento, porque inclusive a lo largo de una tubería el comportamiento de la velocidad es así. Ya en el real, aquí tenemos velocidad máxima, y aquí en la periferia, pues ni modo, las partículas, como dice, la velocidad va cambiando. En realidad así es el comportamiento, ya un poquito más complejo. El centro de la tubería tiene velocidad máxima en los reales. En la práctica nosotros vamos a trabajar con velocidades medias, en ese punto la velocidad va a ser la misma, considerándolo, como les digo, que es no viscoso. Pero ya en la práctica, los fluidos reales, este es el comportamiento. Y tal vez así han podido observar, si se han dado cuenta, algunos, ¿verdad?, cómo los tipos de tubería han ido cambiando con el tiempo. Anteriormente se ponía tubos de concreto para las aguas servidas. Después, como dicen, tubos de PVC. Así como ha habido también tubería galvanizada y después se ha sustituido por PVC. Entonces, eso es un fluido, como les digo, referente a lo que es viscosidad. El ejemplo más simple, pongan estas tres sustancias, agarran un poquito de agua, háganlo circular sobre una lámina, pedazo de vidrio de ventana, por ejemplo, y dejan caer unas gotas de agua. Si dejan caer el agua, ven que esto rápido baja. Después dejen caer aceite y van a ver que vuelve a bajar, pero de una forma más lenta. Y si lo hacen después con miel, el comportamiento hasta se detiene, se adhiere más. Y eso es con referente a la viscosidad. La otra propiedad que les mencionaba, jóvenes, decíamos irrotacional. O sea que nos gira, es decir que aquí tenemos una tubería que está circulando un fluido, como dicen aquí entra y sale, y aquí colocamos una paleta, y esta paleta pues ni modo va a seguir su mismo comportamiento. O sea que únicamente tiene movimiento de traslación. Ese es un fluido irrotacional. Son una partícula de fluido, el fluido es tranquilo. Por eso solamente existe movimiento de traslación. En cambio, el rotacional no va. El rotacional, por ejemplo, si ustedes lo analizan,
puede seguir esta trayectoria. O si lo tenemos un fluido, ponemos una paleta, comienza a girar en esta dirección. Entonces ya menos vimos tres características del flujo de fluido. No viscoso y rotacional. Luego teníamos, bueno, el otro que nos queda es incompresible. Cuando digo incompresible, voy a suponer que es homogéneo. Y esto quiere decir que la densidad es constante. O sea, la densidad del fluido no varía. Entonces, cuando es compresible, pues ni modo, la densidad cambia. Debido a la presión, debido a la temperatura, puede cambiar. Ya ustedes lo habrán experimentado, si alguna vez les dicen, vas a hacer el café en casa, pues tiene que ver cuando está hirviendo. Entonces, esos cambios de temperatura producen cambios a veces en su densidad. Pero ya tienen una idea, como les digo, de lo que se va a entender cuáles son las características. Ingeniero, ¿qué dice en la parte es homogénea, densidad es? Constante. Cuando dice un cuerpo homogéneo, la densidad es constante. Eso es importante. Porque a veces, como dicen al estudiante, le cuesta pues, porque no maneja el lenguaje, este lenguaje de la área mecánica de los fluidos, no lo maneja muy seguido. Porque sí, lo importante, inclusive, yo les recomiendo, estudien como que le van a enseñar a alguien. O ven toda una clase y luego hagan su propio resumen. Eso es lo ideal, para no olvidar el conocimiento. Porque si más pongamos nuestros sentidos en práctica, así mejor comprende uno el tema, pues, lo domina más, no se le olvida tan fácilmente. Porque si más adelante ustedes pueden entrar a cursos de especialización. Hoy, como dicen, gracias a la tecnología, hay cursos, como dicen, gratis. ¿Verdad? Lo único que hay unos cada vez más complejos, ¿sabes? Es importante que ustedes, al menos los aspectos básicos, como dicen, los dominemos bien. En sí, jóvenes, hay un número, hay un flujo, hay una clasificación general, que el flujo puede ser laminar o turbulento. Un flujo laminar es que nos indica, pues ni modo, se desliza como simple lámina las placas de flujo. ¿Qué características tiene? Pues no tiene que ser no viscoso, velocidades bien bajas, y hay parámetros, ¿verdad? Que tal vez en la siguiente clase lo voy a mencionar, ¿verdad? Que se utiliza, que se denomina número de Reynolds. El número de Reynolds sirve para distinguir si el tipo de flujo que tiene es laminar o es turbulento. Turbulento, pues, por ejemplo, aquí podría ser, como dicen, humo, que va a variar. El flujo laminar, las líneas de corriente no se cruzan, en el turbulento sí. Aquí el flujo laminar, como digo, las líneas de corriente no se cruzan. Esa es una característica de un fluido ideal.
Pero verdad que a la hora de analizar los fluidos, siempre tenemos que vernos de forma ideal porque siempre se comportan de forma turbulenta en una cañería o algo así. Por eso hay parámetros. Más adelante, cursos posteriores, ustedes van a ver este famoso número de Reynolds. Inclusive hay que ver qué tipo de tubería es la más adecuada a usar, ¿verdad? Porque ya a la hora de un diseño de un sistema de bombeo, pues ni modo, hay que ver cuánto es la línea de tubería, cuántos codos se van a poner, cuántas válvulas, hay que tener mucho cuidado, más que todo con las pérdidas. Entonces, como les mencionaba, siempre aquí en el curso solo vamos a trabajar de manera ideal. Pero ya en la práctica sí existen gráficos. Hay que calcular pérdidas, por ejemplo. Y tiene, por ejemplo, una línea de corriente. Pero nosotros podemos construir. Tengo un tubo de flujo. Entonces, al cabo de cierto tiempo, la cantidad de filo que entra es un poquito de esto, y la cantidad de filo que sale aquí va a ser veces 2. Ya tengo un volumen 1. Veces 2. Pero estos volúmenes que entra aquí en este tiempo va a ser igual al que está al otro lado. ¿Por qué? Porque ven el mismo tiempo. Entonces ustedes tienen que el volumen 1 es la densidad 1. Delta S. La densidad la masa 1 va a ser igual a la 1 y la masa del vector es 1,2 vector es este volumen. A con 2, A con 2, usted pero esto sucede, como les digo, en un tiempo determinado. Yo divido M1 entre delta T
Ahora, ¿qué es delta S entre delta T? Velocidad. Como aquí estamos haciendo que esto delta T sea lo más pequeño, sea lo más cercano a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que delta S1 delta 0 será igual a D1 delta S2 delta T será igual a D. Por lo tanto, tengo que L1 sobre delta T va a ser igual a 2 1 a 1 L1 ¿Qué se ve ahí? delta T. No se observa ahí, ingeniero. Y basándonos en el principio de conservación de la masa, bueno, a este término jóvenes que el delta T se le conoce como flujo básico. También se suele representar que M sobre delta T es igual a M punto. Las unidades pueden ser este es flujo básico. Las unidades son kilogramos sobre segundo. Luego, como lo que entra es igual a lo que sale, entonces lo que entra es igual a lo que sale, porque al mismo tiempo se puede tener rho 1 al 1 veces 1 igual rho 2 veces 2 a 2 veces. Y esto es lo que se conoce como la ecuación de continuidad. Esta es la ecuación de continuidad, como dice, para fluidos reales. No digo reales porque estoy considerando ROS 1 y ROS 2. Pero si es un fluido ideal, o sea, si el fluido es incompresible, ya mencionamos anteriormente que las densidades son constantes, por lo tanto, ROS 1 es igual a ROS 2 y puedo simplificar. Decir que A1 por V1 es igual a A2 V2. O sea, esta es una ecuación de continuidad para fluidos ideales. Ahora, ¿qué es el producto de área por velocidad? ¿Qué creen que sería? El área se da en metro cuadrado. Lo multiplico por metro sobre segundo.
Y aquí voy a obtener metros cúbicos sobre segundo. ¿Y qué es metro cúbico sobre segundo? Metro cúbico sobre segundo es lo que se le conoce como caudal o gasto. O también flujo volumétrico. Flujo volumétrico, caudal, gasto. O sea que el caudal o gasto, algunos lo representan mediante la letra R, de razón, por ejemplo. Caudal igual a R igual al producto de A por 1. Producto de área por velocidad. También el caudal no es más que la razón de volumen entre tiempo. Y aquí los invito a que ustedes al menos hagan un experimento en casa. Abran el chorro pues, suavemente y vean cuál es el caudal que sale por un chorro en un determinado tiempo llenando un vaso y miren el tiempo en que tarda en llenarse de vaso. A veces los vasos andan aproximadamente de 10 onzas o 12, dependiendo de su tamaño, y pueden ver el caudal. O sea, pueden medir el caudal, pueden hacerlo varias veces y sacar un promedio. Al menos este experimento antes se hacía en física 2 en los laboratorios, pero ahora, pues ni modo, ya todo se hace, como dicen, gracias a la tecnología, ¿verdad? Entonces se hace a lo lejos, como decimos, ¿verdad? Solamente uno mira dispositivos, pero ya siguen ciertos programas. Entonces, caudal no es más que el volumen de cierto fluido en un determinado tiempo. Las unidades son metros cúbicos sobre segundo o también pueden ser litros sobre segundo, litros por minuto también, ¿verdad? O sea, son los diferentes tipos de unidades. Entonces, con esto estaríamos, como dicen, terminando lo de la ecuación de continuidad, pasaríamos, como dicen, a hacer un problema. Traigo dos problemas. Vamos a ver qué ejemplo para que los podamos resolver. Entonces, como les mencionaba, prácticamente un fluido ideal tiene 4 características. Un fluido ideal es incompresible, es no viscoso, es irrotacional, y la otra característica es estacionaria. Y la ecuación de continuidad que se basa en el principio de conservación de la masa, nos dice que la ecuación de continuidad A1 por V sub 1 es igual a A sub 2 por V sub 3. Y además, el caudal o gasto es el producto del área por la velocidad promedio. Entonces, esto es lo básico, como les digo, de esta unidad. Ahora vamos a pasar a desarrollar un ejemplo para ver si hemos comprendido bien el tema.
Entonces el ejemplo dice así, va. La figura muestra cómo se angosta o cómo se reduce, ¿va? Al caer la corriente de agua que sale por un grifo. El área de la sección transversal a su cero, 1.2 centímetros cuadrados, y la de A es 0.35 centímetros cuadrados. Los dos niveles están separados por una distancia h de 45 milímetros. ¿En qué cantidad? Fluye el agua de la llave. Entonces, en la redacción del problema, la figura se la puede hacer aquí en este espacio. Ahí tiene la figura del problema. Es una llave. Esta es el agua que está circulando. En la altura H son 45 milímetros. A su cero, 1.2 centímetros cuadrados y A 0.35.
¿De qué ecuación vamos a utilizar, jóvenes? ¿Qué ecuación sería? La ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad. Entonces, esa ecuación de continuidad nos dice que en función de las variables que tenemos, A sub 0 por B sub 0 es igual a A por B. ¿Hay otra ecuación? ¿Cuál sería la siguiente? Porque tengo cuánto vale A sub 0, cuánto tengo el valor de A también, ¿verdad? Las áreas las conozco, pero desconozco sus velocidades. Entonces, hay una ecuación con dos incógnitas, B sub 0 y la velocidad de B. ¿Qué otra expresión podríamos utilizar? ¿No? Aquí es importante, como alguien va a decir, no, esa fórmula no me la ha dado, ¿cierto? No se la he dado, ¿no? Porque a ver, como decimos, para los estudios al llegar a Física 2 hay que haber pasado Física 1. Y Física 1 siempre hay que repasar, aunque sea la fórmula, hay que repasar, lo ideal es repasar todos los temas, porque siempre... Yo tuviera que usar una fórmula de cinemática para calcular Correcto, la como velocidad. dice Iván, ¿va? Hay que utilizar una de las fórmulas de la cinemática. Ah, Iván Alexander, ¿por qué va? Entonces, esa es la finalidad, jóvenes, ¿verdad? Es decir, una de las fórmulas de la cinemática, ustedes han de recordar que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Entonces, esa es una de las fórmulas de la cinemática. ¿Por qué? Porque está la velocidad y aquí está B sub 0. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar una y sustituirla en la otra. Entonces, vamos a sustituir, como dicen, la fórmula, ¿verdad? Y voy a tener que, si elevo esta al cuadrado, voy a elevar esta al cuadrado, pues voy a tener A sub 0, B sub 0 al cuadrado, igual a al cuadrado por B al cuadrado. Entonces voy a sustituir B sub 0 en esta expresión, ¿verdad? O B en esta expresión, entonces me queda A sub 0, B sub 0 al cuadrado igual a cuadrado por B al cuadrado. Y B al cuadrado. Ingeniero, una pregunta, ¿por qué A sub 0 no se eleva al cuadrado? Ah, sí, perdón, ese me fue. A sub 0 al cuadrado por B sub 0, está bien, gracias. Entonces me queda A cuadrado por B cuadrado, es B sub 0 al cuadrado, más 2GH. Ingeniero, disculpe, Ajá. no entendí por qué la ecuación de la continuidad la elevó al cuadrado. Es porque aquí está B sub 0 al cuadrado. Y B al cuadrado, entonces por eso la eleva. Esa es una alternativa. Hay diversas formas. Uno lo que hace es, como dicen, tratar de ir buscando los términos semejantes, para no estar después aquí despejando con raíz cuadrada.
Mejor todo esto lo elevo al cuadrado. Entonces me queda a sub 0 al cuadrado, b sub 0 al cuadrado del cuadrado. Y como ya tengo b cuadrado aquí, lo que voy a hacer es sustituir esto aquí, que es lo que he puesto aquí. De una manera, joder. Hay diversas formas. La finalidad aquí es que ya reduzco de dos ecuaciones a una ecuación con una incógnita. Eso es lo que voy buscando. Eso es lo que voy buscando. ¿Estamos de acuerdo? Porque recordemos en el campo de las matemáticas hay diversos caminos. Uno debe buscar cómo es el camino que se nos haga más simple a cada uno. ¿Y de qué va a depender eso? De las habilidades que nosotros hemos adquirido. De eso va a depender. Entonces es importante que ustedes, como les digo, manejen bien la parte de la matemática, porque recordemos que a veces sin matemáticas, a veces no aprendemos bien la física, aunque tengamos claro el concepto, pero a la hora de aplicarlo, como dicen, nos faltan ciertas herramientas y hay que tratar de dominarlas, ¿no? Inclusive algunos aquí podrían ya sustituir valores y despejar el b sub 0. Pero si no, pues ni modo, lo hacemos paso a paso. Nos queda a sub 0 al cuadrado, b sub 0 al cuadrado igual a cuadrado b sub 0 al cuadrado más a cuadrado por 2a. Luego pasamos para acá, me queda b sub 0 al cuadrado, a sub 0 menos al cuadrado menos a cuadrado, igual 2gh. Y luego despejo b sub 0 va a ser raíz cuadrada de, pues aquí me queda a cuadrado 2gh. Entre a sub 0 al cuadrado menos y luego quedaría sustituir valores. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, ahí sustituyendo la gravedad ¿verdad? Y poniéndolo todo en el sistema internacional, la gravedad 9.8. Llegamos a que la velocidad, jóvenes, nos da 0.286. Centímetros sobre segundo. Y luego el caudal o gasto, porque es lo que nos preguntan, es A sub 0 por B sub 0. Caudal que es igual a R también, pero esto nos da aproximadamente 34 centímetros cúbicos sobre segundo. Entonces, con esto estaríamos finalizando la clase este día. Pasaría